A pesar de no estar situado dentro de los territorios convencionalmente reconocidos como Estados Unidos, Alaska es indudablemente considerado una parte integral de la potencia mundial y su influencia y presencia en el mundo es innegable. La compra de Alaska fue realizada al Imperio Ruso hace 156 años. Así es, aunque estos países iban a estar en una guerra fría muchísimos años después, en 1867, Estados Unidos adquirió 1.518.800 kilómetros cuadrados del actual estado de Alaska. El estado está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, en la región oeste del país, en la división del Pacífico. Su nombre proviene del vocablo aleutiano y significa literalmente el objeto contra el que la acción del mar es dirigida, o tierra grande. Y es que actualmente es el estado más extenso de Estados Unidos. Los primeros comerciantes rusos fueron atraídos a Alaska por el marfil de Morsa y por las pieles de nutria marina que podían conseguir negociando con los nativos. Este territorio pertenecía a Rusia porque colonizaron el lugar en el siglo XIII. Hasta que, finalmente, en 1867, el secretario estadounidense William Third realizó la compra de Alaska a Rusia por $7,2 millones estadounidenses. La adquisición de Alaska fue considerada un acontecimiento importante en la historia estadounidense y amplió significativamente el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo lo escuchas? Este político compró todo un estado por el precio de lo que hoy cuesta una lujosa mansión. Claro que hay que tomar en cuenta la inflación que ha ocurrido en los más de 150 años que han pasado. Pero incluyendo la inflación, igual la cifra es equivalente a $100 millones, una cantidad para nada costosa si hablamos de un territorio tan grande, ya que la compra de Alaska agregó más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados al país de América del Norte, o cerca de 151 millones de hectáreas de tierra. Alaska es un tesoro natural escondido. Más allá de sus impresionantes paisajes de tierra y nieve, este estado alberga una riqueza de recursos naturales. La fiebre del oro estalló en Alaska y la búsqueda de riquezas atrajo a aventureros de todo el mundo. Pero eso no fue todo. A mediados del siglo XX, las corporaciones petroleras descubrieron yacimientos masivos de petróleo en el norte de Alaska, lo que les permitió exportar esta riqueza. Alaska es tan rico en petróleo que el gobierno da una bonificación a sus habitantes simplemente por vivir en este maravilloso lugar. En 2017, este estado tenía un Producto Interno Bruto que llegaba a los $44,000 millones anuales. Hechos que hacen que la compra de este lugar por parte del secretario sea uno de los negocios más grandes de la historia. No como los que se burlaban de la adquisición y que apodaron este suceso histórico como la locura de Third. Nunca nadie había estado tan equivocado. Ya aprendimos que la compra de Alaska estuvo muy atinada por parte de Washington. ¿Pero qué llevó a Rusia a vender este gran territorio? En primer lugar, estaban en una difícil situación económica y tenían miedo de la pérdida de los territorios de Alaska sin recibir nada a cambio en alguna guerra futura. Sobre todo temían que se los robara Gran Bretaña. En ese entonces los británicos eran la gran superpotencia mundial y la nación que controlaba el oeste de Canadá, país que limita con el lugar protagonista del video de hoy. Recordemos que Alaska se encuentra al otro lado del mar con respecto a Rusia, por lo que para el Imperio Ruso era complicado defender este sitio de los invasores, ya que del punto más cercano, Alaska está a unos 80 kilómetros de Rusia. Los rusos creían que los esfuerzos utilizados para mejorar esta zona se perderían inútilmente, por lo que el zar Alejandro II envió a su ministro, Edward de Stocki, en marzo de 1867 a la capital de Estados Unidos. Las negociaciones finalizaron la madrugada del 30 de marzo con un precio final de $7,2 millones. Y es que si Estados Unidos hizo una gran compra, por su parte, Rusia hizo un mal negocio. En los primeros 50 años de propiedad, los Estados Unidos ya habían ganado 100 veces más su cifra de la compra. Si vemos este negocio con ojos actuales, fue un gran error comercial y estratégico por parte del zar.
Pero claro, ellos no tenían toda la información que tenemos hoy. No tenían conocimiento del oro y del petróleo que hay en Alaska como sí sabemos nosotros actualmente. Que Estados Unidos compre un lugar no es la primera vez que sucede. Ya también le compraron a Francia el territorio de Luisiana por $15 millones. Ya estamos en la mitad del video. Si quieres ser parte de nuestra comunidad y seguir disfrutando de nuestro contenido, nos encantaría que nos regales una suscripción. Es súper fácil. Mejor aún, es totalmente gratis. No te pierdas la oportunidad de unirte a nosotros. Una de las primeras actividades económicas que florecieron en este territorio fue el comercio internacional. Los pioneros estadounidenses que se establecieron allí aprovecharon la ubicación privilegiada para establecer relaciones comerciales con Asia, especialmente China. Imaginen el puerto de San Francisco lleno de barcos cargados de telas chinas, té y otros productos exóticos que llegaban desde el otro lado del mundo. Estos comerciantes intercambiaban sus bienes por recursos naturales abundantes en Alaska, como hielo, oro, marfil de morsa, entre otros. Este intercambio de bienes permitió a los habitantes de Alaska desarrollar una economía próspera y convertirse en una pieza clave en el comercio internacional. Cada barco que llegaba traía nuevos productos y oportunidades de negocio, dando vida a una comunidad vibrante y emprendedora. A Rusia sí le salió el tiro por la culata. Ya muchos años más tarde, en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Alaska fue utilizada como un puesto de avanzada militar que pondría a las tropas, radares y aviones estadounidenses a las cercanías del territorio ruso. Pero escucha lo interesante que ocurrió recientemente. En 2014, se publicó en la página web de la Casa Blanca una petición de adhesión de Alaska a Rusia. Movimiento creado con el lema «Alaska, ¿de vuelta a Rusia?». Para esta iniciativa se recogieron más de 35,000 firmas de americanos en pocas semanas. Fue un movimiento apoyado por los ciudadanos que creen que Alaska fue un robo, que se alquiló y no se devolvió a su dueño. Sin embargo, como hemos aprendido, la verdad fue que la venta fue real y ambas partes se beneficiaron de la transacción. Rusia, al venderla, no permitieron que se la roben, y Estados Unidos por la explosión del oro y el petróleo años después. También hay que tomar en cuenta que Rusia había sido un aliado muy importante de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, mientras que los británicos fueron un enemigo abierto. También el territorio de al lado de Alaska o Canadá pertenecía al Reino Unido, así que comprando Canadá rodeaban este país de América del Norte. La venta, de acuerdo a la editorial New York Herald, era una forma de decir del zar a Inglaterra y Francia de que estos no tenían nada que ver en este continente. Según el New York Tribune, en definitiva, se trataba de un movimiento de flanqueo sobre la nación canadiense. Actualmente, la minería y la industria petrolera son la mayor fuente de riqueza del estado de Alaska hasta la fecha. Además de estos sectores, el sector público, incluyendo empleos locales, estatales y federales, es un importante empleador en la región. También existen importantes sectores de servicio, comercio y transporte y obras públicas que brindan empleo a un gran número de personas. Es interesante notar cómo la economía de Alaska ha evolucionado a lo largo de los años, con un énfasis en la extracción de recursos naturales y la industria petrolera, así como en los sectores relacionados con los servicios y la infraestructura. Sin embargo, la belleza natural y la cultura única de Alaska también han traído un flujo constante de turistas y visitantes, lo que ha contribuido a un sector de servicios en auge y a una economía diversificada. También se da la agricultura en algunos sitios del estado. Además, la ganadería está presente con la cría de renos y caribúes, y la caza de subsistencia de alces y ovejas de Dall. El mar de Bering es el mismo que lo separa de Rusia. Es una gran zona del sector pesquero. Aparte, también tiene una gran oferta turística. Por ejemplo, la aurora boreal se puede ver un promedio de 243 días al año en Fairbanks.
Su población actual es de poco más de 730,000 habitantes. Tiene la densidad de población más baja de los Estados Unidos, con una persona por milla cuadrada. En el principio el trato fue ridiculizado por los columnistas y llamado locura de Sword, la nevera de Sword o el parque de osos polares. Pero cuando se encontró oro en 1898, la gente fue en masa a la región y ahora Alaska celebra el día de Sword cada 30 de marzo para conmemorar la venta. Sin duda una gran compra para el comercio estadounidense, ya que Alaska tiene más kilómetros de costa que el resto de los Estados Unidos juntos. Casi 50,000. Y también es el único estado que tiene costas en 3 mares: el Océano Ártico, el Océano Pacífico y el Mar de Bering. Pero, a pesar de los cambios de gobiernos y de dueños que ha sufrido, en el estado todavía conviven 224 tribus reconocidas a nivel federal y 20 lenguas indígenas que se hablan en la región. Tanto tiempo y los nativos todavía mantienen su hogar. Eso demuestra la resiliencia y la fuerza de la cultura nativa de Alaska, y es un testimonio de su legado histórico y cultural en la región. Es impresionante ver cómo, a pesar de los cambios políticos y económicos a lo largo de los años, las tribus indígenas en Alaska han logrado perseverar su identidad y tradición. Los habitantes de Alaska celebraron el aniversario 150 de su incorporación a Estados Unidos en el 2017. Podemos catalogar este hecho como uno de los negocios más grandes y rentables de toda la historia de la humanidad.